Mencionó la doctora Marcela Celis un punto de esas poblaciones especiales, si se permite el término, es que nos va a hablar el siguiente conferencista. El doctor Luis Bahamondes es un investigador a nivel mundial en endoceptivos. Tuvo la gentileza de escribir un excelente capítulo para el último libro que tuve que publicar hace menos de un año con el profesor Santiago Palacios, y Luis escribió el capítulo justamente de endoceptivos, que ha sido de los mejor recibidos en el público que ha tenido el libro. De manera que, profesor de la Universidad de Campinas, autoridad internacional en endoceptivos, el doctor Luis Bahamondes está con ustedes y le agradecemos muchísimo su gentileza. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Andrea Genazzani, por la invitación. Voy a presentar mi presentación. Yo voy a hablar de uso de dispositivos intrauterinos en adolescentes y nulíparas o nuligestas. Ustedes saben que como anticoncepción intrauterina podemos utilizar la T de cobre 380 cailina, por lo que escuché recientemente también en Colombia existe Jaidesh, que es un dispositivo del mismo tamaño de cailina, pero que libera menos levonorgestrel. La Organización Mundial de la Salud y varias asociaciones de ginecología han confirmado que los DIU, así como los dispositivos hormonales, son anticonceptivos seguros y recomendados para adolescentes y nuligestas. Y existen muchas instituciones que recomiendan, OMS, UNFPA, FIGO, American College of Obstetrics and Gynecology, y que dicen que el aumento en el uso de contraceptivos intrauterinos y de embarazos no planeados. Las adolescentes, el tiempo entre la primera relación sexual y la procura por métodos anticonceptivos, fíjense que 31% no tuvieron ninguna visita, 29% esperaron un año entre la primera relación sexual y la procura por anticonceptivos. Consecuentemente, por eso es que contamos con tasas tan altas de embarazo no planeado en la región. Latinoamérica es la región del planeta con mayor tasa de embarazo no planeado entre adolescentes. En Brasil llega al 56%. Sin embargo, los ginecólogos dicen que no colocan DIU en nuligestas y, consecuentemente, en adolescentes tampoco, porque dicen que la inserción es más difícil, porque se expulsan más, porque hay más complicaciones, porque hay más enfermedad pélvica inflamatoria y porque las mujeres no los quieren, lo cual no es verdad. Pero fíjense que lo que ocurre en Latinoamérica, cuando se midieron las barreras al uso de DIU en nuligestas según la región, fíjense que en Latinoamérica, que es lo que está marcado con la línea roja, 40% decían que había más dificultad para la inserción, el 50% tenían problemas pensando que las mujeres iban a desarrollar enfermedad pélvica inflamatoria, mayor dolor a la inserción, un 35%, y fíjense que todavía 40% piensan que las mujeres van a tener infertilidad futura. Entonces, las barreras estructurales podemos medir costo, acceso, logística, falta de clínicas para adolescentes, factores culturales y sociales. Hay barreras por parte de los profesionales de salud, como falta de interés para colocar DIUs en adolescentes y nuligestas, falta de conocimiento, falta de capacitación para colocarlos, no están confortables con la confidencialidad y no están confortables con la orientación que hay que dar. Pero también existen barreras individuales como ambivalencia sobre el embarazo, me quiero embarazar o no, falta de conocimiento sobre DIUs y mitos sobre los DIUs, miedo a la colocación, problemas de confidencialidad, manejo de eventos adversos, y se precisa mejorar la comunicación entre las adolescentes, las nuligestas y los proveedores de salud. Fíjense que daban el uso de DIU en nuligestas, mismo que el 95% decían que eran a favor del DIU. Y otra investigación realizada en Australia con 701 residentes de ginecología del Royal Australian en New Zealand mostró que solamente 69% de los que respondieron dijeron que los DIU podían ser usados en nulíparas. ¿Cuáles son los tres grandes temores del uso de DIU en adolescentes y nulíparas? No se pueden usar en adolescentes y nulíparas porque son difíciles de colocar, porque se expulsan mucho, porque provocan infección pélvica e infertilidad futura.
Sin embargo, el embarazo en adolescentes constituye una pandemia. Se estima que 48% de los embarazos en Estados Unidos, 54% en Brasil son no planeados. Y entre adolescentes esto es infinitamente mayor. Piensen que 33% de esos embarazos terminan en aborto en los Estados Unidos. La alta efectividad de los dispositivos intrauterinos y los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel no dependen de la paridad. Y ustedes saben que la tasa de embarazo del DIU con cobre es de alrededor de 1.2, o sea, 1 de cada 100 mujeres, y Mirena y Cailina de 1 por cada 1000 mujeres. Y que no depende de la edad. Ustedes saben, este es el viejo gráfico del Choice de los Estados Unidos del año 2012, donde las mujeres con más o menos mayores o menores que 21 años, la probabilidad de embarazo es exactamente igual cuando usan métodos de larga duración y no depende de la edad. Y acá pueden observar que cuando las mujeres usan Mirena, Cailina o té con cobre versus píldoras anticonceptivas, adhesivos o anillos o inyectables, la tasa de embarazo es infinitamente mayor. Este es un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en el año 16, donde compararon té con cobre con sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos y pueden observar que las tasas de embarazo acumuladas a 7 años están en 2 por cada 100 mujeres y para los sistemas intrauterinos menos de 1 por cada 100 mujeres. Esto muestra la alta efectividad. Y fíjense, este es un estudio reciente de los Estados Unidos, año 2020, que compararon mujeres de 16 a 35 años usuarias del sistema intrauterino de 52 miligramos y fíjense que el índice de PER acumulado a 5 años es de 0,19. Esto significa 2 mujeres de cada 1000 van a embarazarse. Y fíjense que la alta eficacia de Cailina, que la doctora se refirió, que Marcela se refirió, fíjense que de 18 a 25 años, la tasa acumulada de embarazo a 5 años fue de 0.9 contra 1.8 en las mujeres mayores de 25 años, lo que muestra que las adolescentes no se embarazan más. Las nulíparas, fíjense, en 1.2 versus con hijos 1.6. Y también el índice de masa corpórea no tiene incidencia en la tasa de embarazo. Por otro lado, ¿cuál es el riesgo de repetir un embarazo según el método en uso? Y pueden observar que las mujeres que usan no métodos de larga duración, la probabilidad de embarazo es infinitamente mayor comparado con las mujeres que utilizan métodos de larga duración. La tasa de continuación, dependiendo de la edad, fíjense que las mujeres que usaban LARC y que tenían entre 14 y 19 años, una tasa de continuación del 82%, versus 87% a las mujeres de 20 a 45 años. Esto muestra ya los 24 meses, fíjense, 67 versus 78, o sea, esto no son diferencias significativas. Pero los médicos piensan que las adolescentes y las nulíparas se expulsan más. Y esto, fíjense, la tasa de expulsión, sí, es realmente ligeramente mayor en adolescentes entre 14 y 19 años. Estos son DIU con cobre y sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos. A 36 meses la tasa de expulsión es ligeramente mayor entre adolescentes de 14 y 19 años. Sin embargo, no es diferente entre las nuligestas versus las mujeres con hijos. Y este es un estudio nuestro del Brasil del año 19, con 1974 expulsiones entre té de cobre y Mirena, y pueden observar que la mayoría de las expulsiones ocurren dentro de los primeros 2 meses después de colocar y más del 50% ocurren en los primeros 6 meses post colocación. Consecuentemente, no deben preocuparse después de los 6 meses. Los factores no asociados a la expulsión son el tamaño del DIU y el tamaño de la cavidad uterina, y los predictores de expulsión piensen que ocurren el 2 a 4% de todas las inserciones. Los úteros malformados o con miomas intracavitarios no hay que colocar DIU en los primeros 6 meses post colocación. Las mujeres que tienen sangrado menstrual abundante, si colocan un Mirena durante el episodio de sangrado menstrual abundante, la tasa de expulsión será 3 veces mayor que si difieren la inserción
a cuando ha terminado el sangrado menstrual abundante. Entonces, los factores no asociados con expulsión son la nuliparidad y la categoría del profesional que coloca la inserción. Nosotros acabamos de publicar más de 13.000 DIU colocados entre internos de medicina, residentes, enfermeras y docentes del departamento, y las tasas de expulsión son exactamente iguales en los 4 grupos profesionales. Enfermedad pélvica inflamatoria, que es el otro temor de los médicos. El riesgo de enfermedad pélvica aumenta discretamente en el primer mes post-inserción, pero es muy bajo, y la exposición a enfermedades de transmisión sexual y no el uso del DIU es responsable. Y el uso previo de DIU no aumenta el riesgo de infertilidad. Y acá pueden ver 4 estudios, el más antiguo, el de Farley, que es el estudio clásico del año 92, mostrando que la probabilidad de enfermedad pélvica inflamatoria entre usuarias de DIU fue de 0.36 con 22.900 mujeres. Fíjense en el otro con 0.54, 0.46. Cristina Gensel Danielson, que es el más nuevo del año 2015, con 0.42. O sea que lo que importa acá es el comportamiento sexual del adolescente o de la nuligesta, si tiene más de un compañero sexual, o si teniendo apenas un compañero sexual, tiene múltiples compañeros sexuales secuenciales. Tiene uno de cada vez, pero cada 15 días cambia de compañero sexual. Y acá pueden observar 2 estudios, fíjense en uno del año 2001 y otro del 91, las tasas por 100 mujeres año de 5 años de uso de enfermedad pélvica inflamatoria, con 23.800 mujeres, fíjense en 1.4 y 0.5, o sea, bajísimo. Este es el estudio que a mí me gusta mostrar siempre. Estos son DIU con cobre en China, en una ciudad que hubo un terremoto, y como ocurrió en el horario en que los niños estaban en la escuela, murieron muchos niños. Y esto era en la época en que las mujeres podían tener solo un hijo, y las mujeres pidieron retirarse el DIU para embarazarse nuevamente. Y fíjense que la tasa de embarazo en aquellas mujeres que tenían menos de 35 años, que tenían de 35 a 40, la línea amarilla, menos de 35 o más de 40, tuvieron tasas de embarazo prácticamente iguales, o sea, en relación al total. Las mujeres, la línea azul clara, que eran las mayores de 40, tuvieron una tasa realmente menor de embarazo, pero esto está debido a la edad y no al uso previo de DIU. Y esta es la tasa acumulada de embarazo al retirar Mirena y DIU con cobre. Este es el antiguo estudio de Tappan y Lucainen, el inventor de Mirena, que muestra una tasa de embarazo del 82% con Mirena y té de cobre, que es lo esperado luego que se suspende cualquier método anticonceptivo. Y este es un estudio muy reciente de Mitch Crane de Irvine, de California, donde al retirar Mirena pueden observar que a los 12 meses post retirada, 86% de las mujeres se embarazaron luego de la retirada, lo que muestra que no provoca enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces el otro temor es que el DIU aumenta el riesgo de embarazo ectópico y infertilidad, y piensen que todos los métodos anticonceptivos son protectores al embarazo ectópico, ya que la probabilidad de embarazo es extremadamente pequeña y consecuentemente la probabilidad de ectópico es menor. Piensen tasas de 0 a 5 por 10.000 mujeres año en usuarias de DIU, y de 30 a 65 por 10.000 mujeres año en no usuarias de anticoncepción. Cuando el DIU falla y hay embarazos, solo 6% son ectópicos. Dolor durante el uso. Fíjense que entre las adolescentes el dolor durante el uso es verdadero, es la principal causa para retirada este es un análisis por Kaplan-Meier, fíjense en año 19 del Journal of Adolescent Health. Y el dolor y dificultad a la inserción, este es un estudio antiguo nuestro del año 2011, donde pueden observar que 81% de las nuligestas y 82% de las mujeres con hijos fueron las inserciones fáciles y posibles. Usamos más dilatadores entre las nuligestas, sin embargo más misoprostol entre las mujeres con hijos. 92% de las nuligestas y 91% de las con hijos tuvieron una tasa de continuación al final del primer año, lo que muestra que es muy bueno. ¿Y qué es lo que sucede con el dolor a la inserción? Fíjense que las mujeres nuligrávidas, acá pueden ver la línea más oscura,
obviamente que reportaron más dolor severo que las mujeres con hijos con cesáreas o con hijos sin cesárea, pero cuando pensamos en el dolor moderado, fíjense que tuvieron más dolor moderado las mujeres con cesárea. El dolor durante la inserción, los factores asociados son nuliparidad o baja paridad, mayor escolaridad, cesárea anterior, historia de dismenorrea severa. Yo siempre digo que el mejor tratamiento para el dolor es lo que los mexicanos le llaman apapachar. Tome la mano de la paciente, que alguien tome la mano, que hable con ella, que la tranquilice, etc. Los adolescentes predictores de retirada precoz de dispositivos. Muy importante evitar el embarazo. Casada o con pareja 1.9, fíjense, con embarazo previo 2. Pero lo más importante para que pidan retirada es decisión basada, parcial o principalmente en la información dada en la primera visita. Por eso es extremadamente importante que los médicos conversen con las pacientes antes de colocar un DIU. Y para finalizar, esta es una revisión sistemática del año 2020, mostró que el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos es un método anticonceptivo efectivo y seguro para mujeres nulíparas y con alta satisfacción, y presentan menor tasa de expulsión que las con hijos. Y el patrón de sangrado es aceptable para la mayoría, y los trastornos menstruales ocurren en los primeros 6 meses. Precisamos parar la pandemia. Estamos todos preocupados por la pandemia de coronavirus y nos olvidamos que existe una pandemia mundial de embarazo adolescente. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, vamos entonces, tenemos 20 minutos para las preguntas. Muchas gracias a Luis Bahamondes por su excelente presentación y vamos entonces a las preguntas. Hay una para el profesor Nilson de Melo que pregunta una colega que ante un diagnóstico de síndrome de plaquetas pegajosas por laboratorio en una paciente asintomática, ¿recomienda usted el uso de la anticoncepción hormonal oral? Perdón, yo no sé qué es plaqueta pegajosa. Yo conozco glasma, que es una plaqueta de grande tamaño que no es efectiva. Pero no, ¿qué es plaqueta pegajosa? Perdona. Es la pregunta que se hace y vamos entonces a ver si la colega que la ha hecho nos aclara en el chat para volverlo a resolver. Sí. En general, ¿algún problema, Nilson, de diagnóstico de alguna patología plaquetaria? ¿Cómo sería el comportamiento para formular anticonceptivos? Si ella tiene un problema plaquetario que aumenta el riesgo de trombose, es mejor no administrar una píldora contraceptiva, ¿sí? Combinada. Se puede dar una píldora contraceptiva solo de progestágeno. Si es una enfermedad de plaqueta que no aumenta el riesgo trombótico, no hay problema. Puede administrar una píldora contraceptiva oral combinada, así como una solo de progestágeno. ¿Sí? Gracias. Hay una pregunta también para la doctora Marcela Celis y es, además de lo expuesto, ¿qué ventajas adicionales ofrecen estos sistemas intrauterinos en la práctica clínica? Bueno, desde el punto de vista de anticoncepción, creo que el doctor Luis Bahamondes nos habló ampliamente de las poblaciones especiales, de las pacientes jóvenes nulíparas, pero resumiendo, ¿en qué otras pacientes podemos usarlas? Pues en pacientes que las tengamos, por ejemplo, perimenopáusicas, que les iniciamos la terapia de reemplazo con estrógenos y las podemos dejar con el endoceptivo con el que venían planificando como parte de su terapia de oposición a la terapia estrogénica para la terapia de la menopausia. Adicionalmente, por lo que ya mencionábamos previamente, el síndrome de menstruación abundante, pacientes con adenomiosis que no quieran ir a la opción quirúrgica, que es la opción definitiva, muchas de ellas han mostrado mejoría de la sintomatología, del dolor, de los sangrados abundantes e inclusive las mismas pacientes con endometriosis pero que no tienen siembras dentro del miometrio han mostrado mejoría del cuadro clínico de dismenorrea con el uso de los endoceptivos hormonales. Y por último,
último, pues las pacientes que tienen menstruaciones abundantes de causa idiopática definitivamente es un grupo donde podríamos echar mano del endoceptivo hormonal. Gracias. Para el profesor Bahamondes, ¿qué podemos hacer para minimizar el dolor a la inserción de un dispositivo o un sistema intrauterino en adolescentes, en nuligestas, yo añadiría, en pacientes aprehensivas, en pacientes que han tenido algún tipo de cirugía vaginal o cervical? Esta es la gran pregunta del planeta. Hay 2 revisiones sistemáticas que muestran que casi nada funciona. Y nosotros tenemos un artículo publicado en el American Journal el año pasado que mostró que infiltración del cuello funciona mejor que nada. A pesar de que yo soy coautor del artículo, no estoy totalmente convencido. Yo creo que cada médico debe escoger lo que quiera. Tengo una amiga que dice que le da un ibuprofeno a tomar antes de que salgan de la casa a la paciente y que le va bien. Otros que dicen que le colocan silocaína gel en el cuello y que le va bien. Otros que les colocan silocaína spray y que les va bien. Otros usan florales de Bach. Otros musicoterapia. Yo creo que la mejor analgesia para colocar DIU es verbacaína. Y verbacaína significa que alguien tome de la mano a la muchacha y le diga, mira, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué sé yo? Y mientras charla uno le va diciendo, mire, le voy a limpiar, voy a colocar el tenáculo, ahora va a sentir un poco de dolor, ahora voy a pasar el histerómetro. Y yo, en lo personal, me pongo contento cuando veo la ficha de una paciente nuligesta, porque sé que no tiene ninguna cirugía en el cuello y que va a ser mucho más fácil pasar. Cuando veo un adolescente, también sé que va a pasar muy fácil, pero sé también que el adolescente va a tener más dolor y va a tener más aprensión en la colocación. Y siempre me da más aprensión cuando veo mujeres que tienen, por ejemplo, 2 cesáreas electivas previas, porque se forman ismoceles, porque a veces el DIU queda no colocado en el fondo, etc. Lo que yo siempre digo es que hay que tener en el consultorio, quien va a poner DIU, hay que tener un juego de dilatadores 3, 4, 5. No se puede colocar DIU quien no tiene un juego de dilatadores 3, 4, 5. Y si los dilatadores son Pratt, mejor que Hegar, porque como son cónicos es mejor. Y si son de polietileno, mejor todavía que metálicos, porque son maleables y se pasan muy bien. La segunda cosa, hay que tener misoprostol. Cuando el dilatador falla, nosotros damos un misoprostol a la noche vaginal y otro a la mañana temprano. Y si eso falla, también entonces le decimos a la mujer, use condones, señoras, hasta el día 14, 13, 14, 15 del ciclo, venga en el medio del ciclo, cuando esté ovulando. El cuello estará más abierto y con mucho moco cervical y va a pasar muy fácil. Pero la otra recomendación que yo hago, y disculpa David que esté ocupando tanto tiempo, yo siempre le digo al médico que tiene consulta privada, nunca coloque un DIU como primera consulta de la tarde, porque si la mujer grita, las pacientes que están en la sala de espera salen corriendo. Segundo, si la mujer tiene el reflejo vagal y hay que dejarla 20 minutos acostada, le para toda la consulta. Siempre agende la mujer que se va a colocar un DIU o un sistema intrauterino como última consulta del día. Cosa de que si pasa alguna cosa, ¿qué importa? Le coloco una bolsa de agua caliente en el abdomen para que pase el dolor y se queda conversando con ella 15, 20 minutos, 30 minutos, no pasa. Muchas gracias. No, excelente, Luis. En Colombia decimos trucos, como de magia. Los trucos, esos son los que hacen que en la consulta sean tan importantes esos aspectos prácticos. Gracias, Luis. Muy bueno. David. Nilson, una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Etinil-estradiol de 20 o etinil-estradiol de 30? Mira, la tendencia mayor hoy es de 20 microgramas, yo pienso. Yo pienso que de 20. De 20. A mí no me gustan los de 15 porque los de 15 dan mucho sangrado irregular, principalmente el comienzo. 20 microgramas es mejor. Y también seguro que los de 20 microgramas tienen 4 días en general de espacio
y 4 días de espacio tienen menor incidencia, siempre de 4 va a tener menor incidencia de tensión premenstrual o tensión disfórica premenstrual, ¿no? Y si tiene tensión disfórica premenstrual, no hay que hacer espacio, hay que dar seguida, aunque el estudio publicado que permite como tratamiento de tensión disfórica premenstrual con drospirenona con 20 microgramas con 4 días de intervalo, pero ahí yo prefiero seguir dando de forma seguida, que para mí es mucho mejor, pero 20 es mejor que 30, yo pienso. Muchas gracias. Para la doctora Marcela Celis, de conizaciones cervicales, de traquelectomías, ¿qué opinión le merece esas situaciones, doctora Marcela? Bueno, el doctor Luis Bahamondes lo mencionó para la población especial de adolescentes y mujeres jóvenes, que para poner un endoceptivo no debe haber deformidad de la cavidad endouterina. La miomatosis no tiene problema, el problema es cuando el mioma entra y deforma la cavidad, porque vamos a tener dificultades en la inserción y podemos tener fallos en la inserción. Entonces, si el mioma es un mioma FIGO 0, FIGO 1, que entra espedunculado o que entra y deforma de forma importante la cavidad endometrial, pues realmente no estaría indicado el uso de los endoceptivos. Ahora, en las pacientes con antecedente de miomectomía, si la cavidad fue adecuadamente reconstruida y no presenta irregularidades en cavidad endometrial, creo que no tendría contraindicación. Muy bien. Ya el doctor Bahamondes nos habló un poco de los días mejores para insertar un endoceptivo o un dispositivo, que sería en la mitad del ciclo. ¿Alguna otra consideración, Luis, en referencia a cuándo colocarlo? Yo trabajo solamente en el sector público. Nosotros no nos podemos dar el lujo de colocar en mujeres embarazadas, y por eso nosotros colocamos siempre durante la menstruación. Pero para aquel médico que tiene un consultorio privado, que conoce su paciente, la mejor época para colocar es en el medio del ciclo, cuando la mujer está ovulando, porque es menos doloroso, porque el cuello está abierto, porque hay mucho moco cervical, etc. Nosotros no lo podemos hacer porque somos un hospital escuela donde tenemos que enseñarle al interno de medicina de 5º año a colocar, tenemos que enseñarle al residente de 1er año, a los que vienen de afuera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros colocamos con menstruación todos. ¿Cuándo llamamos con menstruación? Primero 5 días, desde el 1º al 5º día. En las mujeres que vienen con sangrado menstrual abundante para colocarse un Mirena, si la mujer está con sangrado menstrual abundante, le muchos problemas porque las mujeres se enojan. Y le decimos, señora, no se lo vamos a colocar, porque si se lo colocamos sangrando, tiene 3 veces más chances de expulsión. Por favor, vuelva, no precisa agendar turno. Le damos un papelito. Cuando usted pare de sangrar, venga directamente y muestre este papelito en la recepción, que nosotros la vamos a atender y le vamos a colocar cuando está finalizando el sangrado, cuando ya prácticamente no sangra más. Si la mujer usa anticoagulantes, le pedimos, en Brasil todas las mujeres anticoaguladas llevan un carnet donde está anotado el INR. Nosotros miramos el INR. Si el INR está abajo de 3, lo colocamos ese mismo día, obviamente si no está sangrando mucho. Si el INR está arriba de 3, le suspendemos los anticoagulantes por 5 días y le pedimos que vuelva, y ahí colocamos el Mirena y reiniciamos los anticoagulantes 3 días después. Para las mujeres en uso de anticoagulantes, nosotros, otro truco, no usamos pinzas de Posey, usamos pinzas de Alice largas, porque la pinza de Alice larga no machuca el cuello. Entonces tenemos compradas unas 4 o 5 pinzas de Alice largas, las cuales yo las compré en un congreso y yo las probaba en mi mano, prendiéndome la mano para comprobar que prendía bien, pero que no tenían dientes muy agresivos. Entonces pinzamos en hora 2 pinzas de Posey y así colocamos el Mirena.
parte de Luis para usar en nuestra consulta. Nilson, una paciente que refiere algún tipo de antecedente trombótico en un familiar de primer grado, la madre, hermanas, ¿requiere algún estudio adicional para iniciar la anticoncepción oral? Eso que yo hablé en la presentación. Si tiene una trombofilia, ella tiene que ser evaluada. Si no tiene trombofilia, hay que mirar con qué edad. Si, por ejemplo, fue la mamá que tiene más de que 60 años, seguramente una mujer con 60 años aumenta el riesgo de trombose comparado con una mujer de 18 años, aumenta más o menos entre 8 a 10 veces. Entonces no hay problema, pero si ha tenido una trombose antes de los 50 años, pienso que ahí se debe hacer una evaluación. Pero en general es muy importante la pregunta, la anamnesis. La anamnesis es muy importante. Mira, ¿quién ha sido? ¿Ha sido su hermana con cuántos años? Sí, mi hermana con 30 años. Ahí seguramente su hermana es obesa, es fumadora. Si es fumadora, fuma cuántos cigarrillos por día, es sedentaria, tiene algún otro problema o no. Entonces, si no es obesa, si no es sedentaria, si no es fumadora, todo eso hay que hacer una evaluación. Entonces, creo que la anamnesis es muy importante. Tenemos un ambulatorio junto con la parte de hematología de la trombose con Elvio D'Amico, que es un grande hematologista que solo trabaja a respecto de trombose, de la coagulación, y muy interesante, creamos una experiencia muy grande. Tenemos muchos casos, por ejemplo, de glasma, que es la plaqueta de grande tamaño que no son adherentes. Entonces es eso. Entonces, la anamnesia es más importante do que cualquier otra cosa. Mi cuestión es una mujer que en la presentación no iba a tener tiempo. Por ejemplo, una mujer que ha tenido trombose, casos en nuestro hospital que cuando ha tenido una ovulación, ha tenido un abdomen agudo. Hay publicaciones en los últimos 2 años, hay 2 publicaciones mostrando que se puede hacer una anticoncepción combinada, pero hay que mantener el INR un poco mayor que 2. Eso es importante, y porque eso siempre lo hicimos, aunque la Organización Mundial de Salud habla que no. Entonces ya hay cosas al respecto, pero ahora que hay anticoncepcionales solo de progestágeno que son muy efectivos desde el punto de vista anovulatorio, ya no necesitamos más dar una píldora combinada, y ahí se puede dar una píldora de progestágeno con mucha eficacia anovulatoria, porque ahí no va a tener la posibilidad de tener un sangrado exagerado, podendo tener un abdomen agudo, aunque sea una incidencia baja, pero es posible tener.